la temporada 1 del 2010. Sufrimiento y soberanía. Sufrimiento en la vida del ser humano y la soberanía de Dios. Eso es con lo que queremos iniciar este año, para poder poner fundamento a la vida de cada uno de ustedes y traer a la realidad a cada uno de ustedes en cuanto al mundo en el que vivimos. Cuando yo viajé a la ciudad de Villahermosa, me llevé un libro llamado La sonrisa escondida de Dios, el cual les recomiendo que lea, del pastor John Piper. Y el libro habla de este tema, el sufrimiento y la soberanía. Así que basados en las escrituras y basados en este libro de John Piper es que hemos diseñado esta temporada de 5 sesiones que usted allá afuera puede ver en la lona, cuáles van a ser las sesiones, qué días, cuáles son los temas que vamos a compartir con Nuestro deseo es introducirle al tema, que usted pueda entrar en el tema del sufrimiento y la soberanía de nuestro Dios. Primeramente quisiera abordar un punto que me preocupa muchísimo en estos días, y es el concepto de la iglesia, entre comillas, moderna acerca del sufrimiento. Esos son los conceptos que yo escucho en la iglesia moderna acerca del sufrimiento. Tú no tienes por qué sufrir, tú eres un hijo del rey, tú, si estás en pobreza, si estás en enfermedad, si estás en aflicciones, estás en maldición. Y muchos de nosotros hemos creído esta mentira, hemos creído esta falsa doctrina, y también se me enseñó, como a muchos de ustedes, que debo de luchar para estar lo más lejos posible de las aflicciones en mi vida, y que debo considerar las aflicciones indeseables, sobre todo si soy un cristiano victorioso, ¿verdad? ¿Ha oído ese concepto? O sea, soy un cristiano victorioso, entonces ¿sabes qué? A mí no me puede tocar la enfermedad, a mí no me puede tocar la pobreza, a mí no me puede tocar la muerte, yo no puedo sufrir porque soy un super hijo de Dios, soy un junior de Dios. Y he llegado a usar este término ridículo en la iglesia. Y así como mi papi es el dueño del universo, pues él no va a permitir que a mí me pase nada. Y estos conceptos se usan el día de hoy, se enseñan como una verdad en la iglesia, y muchos de nosotros, cuando viene el sufrimiento a nuestras vidas, entonces decimos adiós a la iglesia, o seguimos viviendo en una hipocresía vil, porque sabemos en el fondo que Dios nos falló, ¿verdad? Porque nos enseñaron que Él nos va a librar del sufrimiento y que eso y que el otro, y el día que sufrimos, entonces ¿qué? El día que una situación fuera de nuestro control viene y se impacta contra nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar ese momento? ¿Cuál es el objetivo de esta temporada? ¿Cuál es el objetivo de hablar de sufrimiento en la vida del hombre y soberanía de Dios? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues nuestro deseo al compartir este tema con ustedes, nuestro anhelo es comunicarles que el sufrimiento es algo que está dentro de los designios soberanos de un Dios que tiene el control de todas las cosas. Contrario al concepto de muchas iglesias el día de hoy, donde se nos enseña que el sufrimiento es algo que debemos evitar, que se nos enseña que el sufrimiento es una maldición, que el sufrimiento es algo que no viene de Dios, tenemos que entender, hemos leído las escrituras en esta mañana, que esta doctrina está equivocada y que no es verdad, que nosotros debemos vivir en un mundo color de rosa donde no hay sufrimiento. A través de la Biblia encontramos que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios y que sirve para poder orientar, para poder inspirar, para poder apasionar, para poder levantar la vida de un hombre que pueda en verdad trascender en esta vida. A la vez, nuestro anhelo, a la vez que enseñamos esto, es que usted entienda que a través del sufrimiento podemos ser moldeados, que a través del sufrimiento podemos ser preparados para ayudar a otros, que a través del sufrimiento muchas cosas que nos estorban para ser mejores personas pueden ser quitadas de nuestra vida.
También nuestro anhelo es que usted pueda ver claramente a través del cuadro del sufrimiento en el mundo la realidad del pecado. Muchos de nosotros creemos que el pecado es un mito, que el pecado es una onda ahí que se le ocurrió a alguien y que solamente tiene la intención de quitarme mis momentos de diversión. Ahora, como se los he dicho en anteriores ocasiones, el pecado no es que no te tomes una cerveza, no es que no te fumes un cigarro, no es que no digas una mala palabra. La palabra pecado es un estado del hombre, y ese estado es separado de Dios. Eso es grave, porque entonces estamos fuera de la gloria, de la gracia, del amor de la persona, de la vista de Dios en nuestra existencia. Y es importante que veamos que el pecado ha producido un mundo lleno de sufrimiento. A la vez que vemos la seriedad del pecado, cuando observamos la realidad del sufrimiento, también podemos ver el gran amor de Dios sobre nuestras vidas. Porque a pesar del sufrimiento y a pesar del mundo desatado y alocado en el que vivimos, muchos de nosotros todavía hoy amanecimos con vida y estamos aquí en paz. Y muchos de nosotros no hemos sufrido todavía cosas en nuestra vida. Quizás hasta el día de hoy tú sigues siendo pues necio en cuanto a lo que te sugieren tus padres, necio en cuanto a las cosas que los estándares normales de la vida piden de una persona. Yo quisiera ver de veras el día que te toque, porque no estamos exentos, el día que te toque algo que venga e impacte tu vida, ¿cómo vas a reaccionar? Todos hemos leído las historias de hombres y mujeres que nos inspiran. Hemos visto películas de gente que llega a ser un héroe a través del sufrimiento. Y todos sentimos inspiración cuando vemos esto. Y decimos, wow, qué historia. Todos hemos leído estas historias, nos inspiran a seguir adelante en la vida, hemos oído, nos mandan correos alentando nuestras vidas. Muchos, a pesar de que hemos leído y hemos visto, todavía nos preguntamos, ¿cómo puedo soportar y cómo puedo enfrentar el sufrimiento en mi vida sin que se me seque el alma, sin que se marchite mi vida, sin que la tristeza se lleve como un viento mi persona? ¿Cómo se soportan 12 años de cárcel injusta? ¿Cómo se soporta meses de enfermedad y dolor que debilitan tanto a una persona que su esperanza es morir nada más? ¿Cómo se soporta esto? ¿Cómo se enfrenta el cáncer? ¿Cómo se enfrenta el vacío existencial, la depresión, la muerte de un ser querido? ¿Cómo se vive con esto? ¿Cómo no pasar por esto y que nuestra alma muera y se marchite en medio de eso? Cualquiera que sea la prueba que nos venga, si es que ya nos vino, o quizá un día venga. Porque el día de hoy tú estás aquí sentado y piensas que el día de mañana va a ser exactamente como fue ayer. Pero eso solamente Dios lo sabe. Que la vida de Cristo mismo y la vida de los hombres que se han apasionado por Él nos enseñen no solo a soportar, porque no fuimos hechos para soportar el sufrimiento. Fuimos hechos para honrar y exaltar a Dios aún en medio del sufrimiento.